Anterior, los hijos de Eli, y el título que tenía que ver con cómo se pierde la paz. ¿Recuerdan? ¿Cómo se pierde la paz? Y dijimos que aunque fuimos saciados ese día, llenados por el Señor, también se nos hizo ver de que había una segunda parte, porque el mensaje quedó todavía con algunas aristas por descifrar. Y hoy es ese día. Ya descansamos, lo pasamos bien, disfrutamos, comimos mucho. Tal vez cuidamos como debe ser los excesos, porque somos hijos de Dios. Pero ya viene el tiempo ahora de comer mejor de lo que comimos en la semana. Mejor. Esta es la mejor comida, porque esta comida es comida que perdura por la eternidad. La palabra de Dios nunca va a pasar, nunca volverá vacía. Siempre tiene algo que hacer. Bueno, ¿cómo se pierde la paz? Parte 2. Y le voy a refrescar un poquito la memoria y comenzamos ya entonces esta enseñanza. Quedamos en que aún estando el arca del pacto de Dios con el pueblo de Israel, ¿lo recuerda? Que fueron a tomarlo porque estaban teniendo muchas derrotas. Y tomaron el arca y dijeron, seguramente ahora que tenemos, cuando pongamos el arca allí en pleno lugar de batalla, nuestros enemigos no tendrán más elección que huir. ¿Y qué es lo que nos enseñaba el Señor? Que el Señor también puede darle valentía a nuestros enemigos para que se levanten incluso en contra nuestra, porque hay algo que tenemos que vivir, porque fallamos a Dios. Porque no fuimos, antes de que venga la consecuencia, no fuimos de las plantas del Señor a decir, Señor, perdóname. Sino que ahora, como este hombre sacerdote ya anciano, recién estaba tomando un poco de conciencia. Por lo tanto, llevaron el arca, ¿cierto? Usted lo sabe, al lugar de la batalla ante los filisteos. ¿Y qué sucedió? ¿Hubo historia? No. Dice la palabra que cayeron 30,000 hombres israelitas. Este es el mejor panorama como para decir cómo es posible que si Dios está conmigo, aún así me esté yendo mal. ¿Cómo es posible que venga sobre mí la desgracia si yo estoy con Dios? Que es lo mismo que dirían ellos. ¿Cómo es posible que 30,000 de nuestros hermanos israelitas hayan caído si estamos ante la presencia de Dios? ¿Qué es lo que representaba el arca? Bueno, aquí vemos el juicio de Dios ante un pueblo que desde la cabeza no ha respetado a Dios. Y esto sí hay que tomar en una buena consideración, porque cuando hablamos de cabeza no hablamos solo de sacerdotes en un templo. Hablamos desde lo que hoy pueden llamarse obispos, pastores, evangelistas, maestros de la palabra, ministros de alabanza que tienen una responsabilidad, que tienen que llegar a ser intachables, íntegros, que tenemos que llegar a eso. Y hablamos también en términos de familia, cuando hay un hombre, un sacerdote de casa, que debe también llevar ese sacerdocio con integridad. Y si no hay un hombre, un sacerdote en casa, pero hay una mujer que sí sabe de Dios, como Ana, que sabía de Dios, y dijo, si Dios me responde, yo le pondré a mi hijo y lo dejaré para que mi hijo le sirva. Y al final esa mujer no solo tuvo un hijo, sino que Dios le dio más hijos, y ella fue y cumplió con su parte de trato. De manera que ni la mujer puede decir es que el hombre tiene la culpa o solo de él. No. Aquí es de cualquiera que oye la voz de Dios y su palabra, es responsabilidad de ponerla en marcha. ¿Amén? ¿Se entiende? Ahora, la pregunta sería, ¿cuántas cosas o cuántas guerras en donde tú y yo hemos estado, cuántas de ellas tú sientes o crees reconocer que has perdido? ¿Cuántas guerras podrías decir? Mira, de toda mi vida, pastor, yo tengo muchos, pero muchos trofeos.
que mencionar. Algunos que me los gané fuera de Dios, haciéndolo a mi manera, incluso haciendo cosas malas, pero me los gané con trampa. Y otros trofeos que tengo ahora que vine a Cristo. Son muchos o pocos. No sé cómo está tu vitrina. Si tuvieras una vitrina en casa, ¿cómo estaría? Llena de trofeos que hablan de tus victorias. Como padre, como esposa, como hijo. O tu vitrina está vacía. Yo creo tener claro de solo hecho de pensar. Y digo, si hablamos de victoria, puede que haya uno que otro. No muchos. No sé si aquí alguno es más osado y puede decir, no, mi vitrina está llena de victorias. Si fuera así, bendita o bendito eres de parte del Señor. Porque tampoco tenemos nada en contra de aquel que haciendo las cosas bien logra caudar muchas victorias en Cristo. Eso está bien. Veamos entonces cuántas de las guerras que usted ha tenido que pelear cree usted que las ganó, y cuántas usted puede decir, no, yo de 10 batallas creo que gano una y tal vez a media, y las otras 9 siempre termino o llorando o termino enojado, molesto, lleno de ira, o termino diciendo, pobre de mí, siempre me sale todo mal. Creo que la única persona que lleva un conteo de eso puede ser usted, puedo ser yo, y Él, que todo lo sabe. Amén. Por lo tanto, esta pregunta es para que usted se la plantee a sí misma, a sí mismo, si es un varón, a sí mismo. ¿Cuáles serían las causas de esas pérdidas? Si usted, entre esta pregunta que yo le hago, contó muchas derrotas, ¿cuáles serían las consecuencias? Más de alguien puede decir, bueno, mis consecuencias son que ahora estoy sola. Mis consecuencias son que ahora estoy sin dinero. Mis consecuencias son que ahora estoy enfermo o enferma. Mis consecuencias son que ahora mi corazón es mucho más duro que antes. Mis consecuencias es que ya no siento la presencia de Dios. Las consecuencias de haber perdido esa guerra son que ahora ya no puedo volar. Siento que mis alas han sido cortadas. Mis consecuencias es que quisiera que alguien me ayude, pero no hay nadie que pueda hacerlo, porque todos están igual de heridos que yo. ¿Puede entender que estos escenarios generalmente son los que vivimos? A veces quisiéramos ayuda. Y el verso 12 dice así: aquel mismo día, un hombre de Benjamín corrió desde la línea de batalla y se dirigió a Silo con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. ¿De dónde venía este hombre? En esa condición venía de una batalla. Sus ropas rasgadas quieren decir de que realmente lo estaba pasando mal, y polvo sobre su cabeza tiene que ver con la desdicha, con la desgracia, que era costumbre de el pueblo de Dios, que cuando las cosas se daban muy mal, ellos rompían sus ropas, no solo por la batalla, sino que aunque estuvieran sus ropas limpias, intachables, si sentían que habían fallado y venía a ellos arrepentimiento, tomaban con sus manos y rompían sus ropas. Se ponían en el piso y tomaban polvo y tiraban polvo al aire y dejaban que cayera sobre sus cabezas. De esa manera querían mostrarle a Dios: Señor, estamos arrepentidos, lo hemos hecho mal, somos lo peor, Señor, te fallamos otra vez. Mostrar una actitud de: Señor, no es que simplemente te fallamos y ya, no, estamos mal por esto. Y este hombre venía entonces en esa condición. ¿Cómo se llamaba el sacerdote que en aquel tiempo? Elí. Elí estaba sentado, dice, en un asiento a la orilla del camino. Mira lo que está pasando. Por favor, note usted las condiciones.
estaba sentado en un asiento a la orilla del camino, a la expectativa, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. ¿Dónde estaba el arca de Dios en aquel momento? En la batalla. Y él temblaba ante eso que estaba pasando. Cuando aquel hombre llegó a dar la noticia en la ciudad entera prorrumpió en lamento. Ese hombre no alcanzó a llegar donde Elí, según esto, sino que mediante entraba en la condición en que lo veían, el pueblo que conocía de tradiciones ya sabía que lo que estaba pasando era que él venía en derrota, que el pueblo estaba perdiendo y que ni el arca de Dios estaba a salvo. Eso es lo que estaba pasando. Como también le puede suceder a usted y le ha sucedido de seguro, que a veces con solo ver a una persona sin que te diga nada, ya sabes cómo está. Sabes en qué nivel espiritual está. Y aquí este hombre está viniendo, pero se encuentra con este sacerdote. La pregunta es, según el verso 13, ¿qué pensamientos tendría aquel sacerdote? ¿Habrá tenido algún tipo de cargo de conciencia? El corazón de él dice que temblaba, pero ¿por qué razón temblaba? ¿Tenía miedo de que el arca fuera tomada? ¿Tenía miedo de que si el arca estaba allá y venían enemigos y ahora a donde él estaba? ¿Cuáles eran sus miedos? Temblaba porque realmente sabía que sus hijos estaban cerca del arca, porque también servían al templo, y es lo más seguro que les haya tocado a ellos mismos también llevar seguramente el arca. Si el arca era tomada, desde luego que quien estuviera cerca sería asesinado. Así que ya tenemos más o menos una idea de por qué este hombre temblaba ante lo que estaba pasando, Elí. Pero nótese, estaba sentado. Nosotros podemos tomar una condición ante la adversidad, y es sentarnos con una expectativa. ¿Qué Dios va a hacer? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Dios no irá a solucionar el problema o no lo hará? ¿O podemos pararnos y comenzar a orar, comenzar a tener una batalla? Este hombre decidió sentarse a esperar. Razones por las que su corazón temblaba, en el caso de Elí, porque se sentía desprotegido al no estar el arca. O tal vez sería porque sabía que sus hijos podían morir allí. ¿Qué pensaríamos nosotros ante una adversidad como esa? ¿Qué pensarías tú cuando le está pasando algo a alguien que tú amas, que para ti es importante? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías tú? ¿Te sentarías en casa simplemente a decir, bueno, se lo ganó, se lo merece? ¿O tal vez dejarías ese asiento y comenzarías a interceder, a orar, para que Dios haga algo al respecto? El verso 13 nos da detalles entonces de cuál era la posición de este sacerdote. El verso 14 dice así: al oír Elí el escándalo de los lamentos, es decir, antes de que llegara la noticia a él ya se dio cuenta que algo no estaba bien. Entonces preguntó, ¿qué ruido de alboroto es ese? Entonces aquel hombre vino apresurado a comunicarle la noticia a Elí. Y le dijo, verso 15, leo: Elí ya tenía 78 años. Entonces era un sacerdote que tenía también su edad. Esto explica por qué estaba sentado. Y sus ojos estaban opacados y no podía ver. Mira estas condiciones, a ver si puedes distinguir algo entre lo que te puede pasar a ti, lo que me puede pasar a mí. Condiciones que, aunque en el caso de él hablan de una edad avanzada, pero nosotros a veces sin tener necesariamente esa edad,
podemos estar igual de ciegos, podemos estar igual de cansados, fatigados, podemos estar igual de equivocados y nublados en el entendimiento, aún sin tener 78 años. Muchas veces serán otros los primeros en sufrir por nuestras malas decisiones y nosotros enterarnos después. Eso es lo que está pasando, no sé si usted lo notó en el verso 14. Empezaron a sufrir el pueblo. Otras personas estaban sufriendo por causa de ¿quién? De que Elí, el sacerdote, había hecho las cosas tan mal, que ahora antes de que él llorase, ya habían otros que estaban lamentando todo lo que estaba sucediendo allí. Verso 15. Elí ya tenía, lo dije, 78 años y sus ojos estaban... ¿Ah? 98. ¿Perdón? 98 dice. Perdón, a ver. Esta versión sale 98. No era tan joven. Era viejito. Sí. Bueno, vamos a revisar bien eso, ¿ya? Porque esta Biblia, por lo menos, la fechita que es la versión antigua del arameo, dice y habla de que tenía 78 años, ¿ya? Ahora, aún así, 78, 92, sabemos que es un anciano y eso demuestra la condición. Esto no quita ni resta, ni tampoco suma a la enseñanza, ¿ya? Porque sabemos que un anciano ya de 78 años sí, exacto, 65 hacia arriba ya su condición ya es una condición que no le va a permitir moverse ni actuar con la agilidad o con la mente tan fresca como la tendría alguien más joven. Veamos entonces ahora el verso 16. Vamos al 16. Y el hombre le dijo a Elí: yo vine de la línea de batalla y desde la línea de batalla vengo huyendo. Y Elí preguntó: ¿qué es lo que ha ocurrido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel ha huido de la presencia de los filisteos. Algo que jamás Israel estaba acostumbrado a hacer, huir. Ahora estaba huyendo ante la presencia de los filisteos, pero también hubo una gran mortandad, dice, entre el pueblo. E incluso tus dos hijos, Omni y Fineas, murieron. Y el arca de Dios fue capturada. Este es el peor escenario para un pueblo que lleva años diciendo: nuestro Dios es el más poderoso, somos los mejores, somos del pueblo santo, somos del pueblo escogido. Como también para nosotros muchas veces se presentan escenarios terribles en los que podemos estar viviendo pruebas difíciles, en donde también podemos llegar a decir: Señor, yo sé que tú estás conmigo, tú no me vas a abandonar. Pero podrían haber otros que en tu mismo lugar estén diciendo: yo ya no creo que Dios me ame, yo ya no creo que Dios vaya a hacer algo. Veamos lo que nos está enseñando estos versos. Verso 18. Sucedió que al mencionarle a Elí el arca de Dios, él cayó hacia atrás del asiento junto al portón y se rompió la nuca y murió, porque era un hombre anciano y gordo, obeso. ¿Qué clase de vida tendría entonces este sacerdote? ¿Vida de sacerdote, de un hombre que busca a Dios, o vida de un rey? ¿Te das cuenta? Cuando uno comienza a ver y a ordenar esta figura, estos hechos, tú puedes sacar tus propias conclusiones de cómo es la persona, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Cuáles son sus gustos? Sus debilidades. ¿O cuáles son sus fortalezas? Solo haces un estudio de lo que ves y podrías sacar ya
una cantidad de conclusiones como alguien, usted mismo lo ha hecho sin que yo le diga nada, sacó sus conclusiones. Ahora entiendo, no solo que era anciano, sino que también estaba sentado porque era un hombre obeso, gordo, que ya no podía mantener su cuerpo. Por lo tanto, ¿iba a ir él a llevar el arca a la batalla? No. ¿De qué servía un anciano allí? Se quedó esperando las noticias. Nosotros estamos llamados a ir cada vez que haya una batalla y presentar nuestra vida, interceder, orar. Estamos llamados a eso. Ahora, ¿lo hacemos siempre? Probablemente no. Pero también están las consecuencias del no hacerlo. Este hombre las tuvo. Estamos llamados a tener victorias, pero cuando no respetamos a Dios, todo se transforma ¿en qué? En derrotas. Las consecuencias no paran allí. Habrán pérdidas de seres queridos y aún lo peor, perdemos el privilegio de tener la presencia de Dios, porque de lo que estaba siendo privado ahora todo el pueblo era que la presencia de Dios ya no estaría más con ellos. Por lo menos así lo verían. Cuando nosotros los hombres, los sacerdotes de Dios, o la mujer que lidera una casa, un hogar, y que tiene que ser el ejemplo, cuando no busca a Dios, las consecuencias se verán venir pronto. Rápidamente vendrán consecuencias. Las pérdidas serán tal vez mucho más grandes de lo que pensamos. El verso 18, ¿cierto? Nos conduce a cómo fue la desgracia de este sacerdote. La palabra de hoy también nos puede conducir a nosotros para decirnos cómo sería nuestra desgracia. Si haciendo algo que no está bien, lo seguimos haciendo. Ese sacerdote no perdió sus vestiduras sacerdotales. El que lo veía, lo miraba y sabía que era el sacerdote. Sin embargo, ahí yacía muerto. Nosotros, hijos o hijas de Dios, de nada servimos si estamos muertos espiritualmente. De nada servimos. Espiritualmente muertos somos como ese sacerdote, ahí, en la orilla de una puerta, volcado de su silla, de su asiento, y somos igual, espiritualmente hablando, igual de obesos, e igual de viejos, e igual de ciegos. Igual. Aunque no tengamos ni siquiera esa edad. Un creyente podría tener fácilmente 25, 30 años, 25 años y decir, yo soy joven, sí. Pero espiritualmente, si alguien pudiera sacar una radiografía de ti, podría decir, eres un viejo, eres un obeso y estás muerto. Dios nos está hablando, iglesia. ¿Por qué es esta la reacción de mí? ¿Acaso no pensaba que Dios cumpliría su sentencia en contra de él? ¿Por qué se sorprende en mí? ¿Por qué se sorprende que vengan en derrota? ¿Acaso Dios no le había anunciado por Samuel que él sería destruido? Que sus hijos iban a morir. ¿Por qué llega a pensar que Dios no va a cumplir? A veces pensamos que Dios solo tiene que cumplir las cosas lindas que nos dice. Las promesas hermosas que Dios dijo de mí, yo sé que Dios es fiel y las cumplirá. ¿Pero usted cree que Dios no va a cumplir con lo que dijo que vendría? Su venida, su segunda venida ahora será en ira. ¿Que será para destruir? ¿O usted es de esos que piensa que no, si Dios viene otra vez o Jesús viene,
Yo creo que en su amor, en su corazón, Él no va a querer destruir a nadie. Él también cumplirá esa promesa. Cumplió la promesa, dice que le dio buenos días a Elí, a sus hijos. Lo pasaban bien, lo tenían todo, privilegios. Pero también hubo sentencia si hacía lo malo. Y la sentencia no se iba a hacer esperar más tiempo, aun y cuando Elí todavía muestra que está sorprendido ante esta derrota. Veamos qué tan importante es la pérdida en una guerra. ¿Qué es lo que usted podría decir? Esto es lo peor que me podría pasar si estoy en guerra. ¿Qué es lo que usted diría? Esto, si yo perdiera esto, yo sentiría que lo pierdo todo. ¿Alguien aquí sería capaz de dejar a Cristo si un hijo se muere? Difícil responder a eso. Difícil responder a eso. Porque podría no estar de acuerdo. Alguien podría seguir sirviendo a Dios si te dicen, usted tiene una enfermedad y a usted no le queda más de 3 meses. Difícil responder algo así. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que permanecer aun cuando todo vaya mal. Porque eso nos dice de qué estamos hechos. ¿Momentos difíciles vendrán? Por supuesto que sí. Mañana mismo podría venir una prueba para usted o para mí. Hay muchas cosas que puedes perder, que yo puedo perder. ¿Qué es lo peor? Lo peor de lo peor que usted y yo podemos perder. ¿Sabe qué es? Es la presencia de Dios. Cuando Dios se va de tu casa, cuando Dios se va de tu corazón, de tu mente, se va, tú ya perdiste todo. Yo ya perdí todo. El rey David dijo, quítame todo, pero no me quites. ¡Ey! Tenía todo, de verdad que tenía todo. Usted podría mirar la vida de David y decir, wow, pero realmente este hombre fue prosperado en todo, conforme a su fidelidad, lo que hizo y todas las conquistas. Realmente nada le faltaba. Y aun cuando él dice, tengo todo, luego dice, quítame todo. Pero pone un pero. No me quites tu presencia. Este pueblo y este hombre sacerdote perdió a sus hijos. Pero lo que realmente lo hizo tener ese tipo de reacción, de saltar hacia atrás, de asombro, es cuando escuchó que el arca había sido tomada cautiva. ¿Por qué? Porque eso significa la presencia de Dios se fue. Dios me entregaba un mensaje con esto. La presencia de Dios jamás, y escuche esto bien, jamás la presencia de Dios puede ser cautiva, puede ser tomada, robada. Se lo aseguro. Pero ¿cómo, pastor, si esta historia está diciendo que ellos se llevaron el arca? La historia está diciendo eso. La cosa es, ¿por qué Dios permitió todo aquello? ¿Acaso no fue Dios el que movió todo ese ejército? ¿Acaso no fue Dios el que le anunció que les había quitado todo? Y cuando dijo todo, es hasta la presencia de Dios. Pero mira cómo algunos podríamos reaccionar mal solo cuando Dios permite que el enemigo te toque cierta parte de tu economía, cierta parte de tu salud, de tu cuerpo, y ya puedes tener intenciones de dejar a Dios. Y si alguien te dijera, hermano, hermana, es verdad que has perdido cosas, pero ¿sabes qué? Tienes a Dios.
Tienes la presencia de Dios en casa. Si alguno de nosotros dijéramos, sí, pero ¿de qué sirve la presencia de Dios si ya no tengo esposo? Si ya no tengo esposo, si ya no tengo hijos, ¿de qué me sirve si ya mi economía está mal? El que llegara a hablar así en ese momento o a pensar así, esa persona nunca tuvo a Dios en el lugar más importante de su vida. Por eso puede decirlo con tanta rapidez. Mas el que ha puesto a Dios en el primer lugar es aquel que reacciona como David. Quítame todo lo que tengo, pero no me quites tu presencia. Esto es lo que impacta a este sacerdote. Lo de sus hijos ya lo sabía, ¿cierto? Pero que te quiten la presencia de Dios. ¿De qué sirve un sacerdote sin presencia de Dios? De nada. El sacerdote tenía que auspiciar, tenía que trabajar en el servicio y llegar a la presencia de Dios. Cuando Dios no está, te quedan solamente las vestiduras sacerdotales, pero no eres nada, ni autoridad, no eres importante. Cuando nosotros como hijos de Dios nos olvidamos de quién es Él y perdemos su presencia, la perdemos, aunque sigamos vistiéndonos hermosos y elegantes, y aunque tengamos todavía nuestros bolsillos con el mismo dinero o más, seguimos siendo unos pobres, porque perdimos la presencia de Dios. Quisiera saber si usted siente que la presencia de Dios aún está en usted, o si ya la perdió. Porque cualquiera sea su respuesta, tenemos que ir por ella. La presencia de Dios no es algo que alguien puede robar. ¿Usted cree que Satanás puede robar la presencia de Dios? No. Satanás poner sus garras en la presencia de Dios y robarla. No. No se puede. No tiene poder para eso. Dios encaminó todo este plan para castigar a este pueblo que se había olvidado de Él. Partiendo por el sacerdote, por sus hijos y el pueblo y todos los sacerdotes alrededor de él, que al ver lo que él hacía, hacían exactamente lo mismo. En tu casa, en tu familia, en mi casa, en mi familia, yo puedo perder muchas cosas, pero de lo que sí debo tener cuidado es de no perder, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Porque con la presencia de Dios todo lo que yo pierda lo puedo recuperar. Pero cuando pierdo la presencia no puedo recuperar nada. Y además, aunque lo tuviera todo, me sentiría como un pobre. Porque ya no estaría ese Dios ahí hablándome, haciéndome sentir, hijito, todo está bien. Yo estoy contigo, no te dejaré. No te abandonaré. No pienses que con tu muerte se acaban las malas consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque alguien bien podría decir, bueno, si va a caer sobre alguien la culpa de los pecados, que caiga sobre mí. Sí, alguien podría decir, creo que los papás somos así. Bueno, si alguien tiene que pagar por los hijos, prefiero pagar yo. Si hay alguien a quien se debe castigar a mis hijos, no, castiguen a mí. Yo ya tengo mis años, yo ya lo pasé bien, ya disfruté, yo quiero que mis hijos... Pero en la justicia de Dios esto no es así. En la justicia de Dios es, tú me fallaste, tú tienes consecuencias. Tú te olvidaste de mí, tú tienes consecuencias. Yo no voy a poner una carga sobre tus hijos si tus hijos andan en un buen camino. Si tus hijos me están sirviendo, ¿por qué debería castigarles a ellos? Yo pongo el peso sobre aquel que comete la falta. Por lo tanto, eso que algún padre podría decir es nada más que una ilusión. Si alguien dijera de ustedes, yo preferiría, yo ir al infierno, pero que mis hijos vayan con el Señor. No, tú no puedes escoger eso. Si tus hijos y mis hijos tienen que ir al infierno, no puedes evitarlo. ¿Por qué?
Porque Dios no nos está castigando por tu pecado o por mi pecado. Eso es personal. Ellos ya saben la palabra, ellos conocen. Y si ellos te han visto a ti y te han visto que estás floreciendo como una mujer de Dios o como un hombre de Dios ahí bien encaminado, y aún así no quieren venir al Señor, bueno, ellos tendrán sus consecuencias. Pero tú no vas a tomar su lugar. No, porque tú ya escogiste lo mejor. Tu mejor parte, tu mejor ganancia es Cristo. ¿Y qué hago mientras tanto? Tendrás que seguir orando. Es muy injusto que Dios castigara al padre y el padre dijera, bueno, si hay que asumir el castigo, yo lo asumo. Y que tu vida la hayas conducido de lo malo a lo bueno. Y estás haciendo todo lo mejor que puedes con tu vida. Sin embargo, el pecado de tus hijos cayó sobre ti. No es así. Hablamos de un Dios que es justo y que es santo. Veamos algo. El verso 22 dice, y ella dijo, se ha apartado la gloria de Israel por haber sido capturada el arca de Dios de Israel. Esto fue lo que dijo una mujer, ya la nuera, ¿de quién? La nuera de Elí. Al enterarse de que ahora su esposo y su cuñado estaban muertos. Y ella estaba embarazada. Al saber la noticia, dice que tuvo dolores de parto. Y comenzó, ¿cierto?, allí a tener sus contracciones, sus dolores. Y empezó a morir lentamente mientras estaba también siendo auxiliada para que naciera ese bebé. Ahora, nótese esto. Esta mujer no está pensando en su bebé. Es más, le dicen, aquí está, no te preocupes, él está bien. Pero ella dice que hizo como si nada hubiese escuchado. No le interesaba ni siquiera ese hijo que estaba naciendo. Su gran preocupación era, la presencia de Dios ya no está con nosotros. ¿Saben lo que esta mujer me enseñó? Me enseñó que ella tenía las cosas más claras que el sacerdote. Tenía las cosas más claras que su suegro, que era un hombre que servía al templo. Tenía las cosas más claras que su mismo esposo, que también servía al templo. Y posteriormente, dice la palabra, que ella murió. Es decir, las consecuencias, a pesar de la muerte de Elí, todavía se seguían moviendo, buscando más en dónde caer la desgracia, y no por un Dios malo, sino por un Dios justo, un Dios verdadero. La nuera de Elí pensó que con todas las pérdidas, lo peor es que fuera tomada el arca de Dios. ¿Realmente el arca fue capturada? ¿O fue Dios el que decidió que el arca fuera llevada al pueblo filisteo? ¿Qué cree usted? ¿Fue Dios el que no pudo resistirse y lamentablemente eran tantos filisteos que no pudo controlar, no pudo ir en contra de ellos y al final el arca fue llevada? ¿O fue Dios que se quedó calladito allí en el arca, su presencia en silencio, para que fuera llevada y que pareciera que está siendo capturado? Pero Dios no puede ser capturado. Su presencia no puede ser capturada. Él estaba llevando a cabo un plan preciso, un plan perfecto. Es decir, al mismo tiempo que castigo a Elí, al mismo tiempo que le enseño al pueblo cómo deben de temer de mí, porque soy su Dios bueno, el Dios que los ha cuidado, el que los sacó, el que los llevó, los hizo atravesar por el desierto, el que les dio agua, el que les dio comida. Soy ese Dios. Y les voy a dar una lección a ustedes, y al mismo tiempo les voy a dar una lección a estos filisteos que se van a ir saltando de alegría diciendo, vencimos a Israel. Pero cuando me lleven a su mismo pueblo, al centro en donde ellos ponen a sus dioses, a Dagon, uno de sus dioses, yo allí comenzaré a mover
ahora mi ira en contra de quién? En contra de los filisteos. Y dice que vinieron grandes plagas sobre ellos. Tanto así que comenzaron a morir. Y luego se dieron cuenta y dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos cometido el peor de los errores. ¿Cómo se nos ocurrió traer a la presencia de Dios a nosotros? ¿Cómo se nos ocurrió meterla al templo de nuestros dioses? Hemos hecho lo peor. Al final Dios estaba haciendo justicia en ambos lados, tanto con su propio pueblo como con aquellos pecadores que no tenían ni idea realmente del Dios poderoso a quien servimos. Hoy tu iglesia, como familia, puede que estés viviendo, podemos estar viviendo todavía consecuencias de algo malo, de cosas que no hicimos bien. Pero te aseguro que Dios sabrá cómo sacarnos adelante en triunfo, en victoria, cuando ve que nuestra condición no es la misma condición de Elí. No es que nos quedamos sentaditos diciendo, bueno, que nos mate. No. Cuando Él ve que tú te estás esforzando por buscar más de Dios, que estás volviendo a tu antiguo lugar en donde tenías ese tiempo de intimidad con Él, con la palabra. Entonces el Señor dice, yo voy a poner límites a mi ira. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el momento culminante donde la ira de Dios ya no puede ser detenida. Mientras eso no llega, todavía tenemos esperanza, todavía hay misericordia. Pero no pienses tú que tus enemigos, los que se han levantado, se las van a llevar así nomás. No. Dios también, al mismo tiempo que puede estar procesándote a ti y a mí, también está trabajando y castigando a nuestros enemigos, a esos que se ríen, a esos que se burlan. Él lo hará, porque no es nuestra venganza, porque no es nuestra justicia, es de Dios. Pero Él sabe hacer dos cosas y más a la vez. El arca representa o es un prototipo de Jesús. ¿Sabía eso? ¿Lo había escuchado antes? El arca de Dios es un prototipo de Jesús. ¿Sí? Si usted saca de cuenta de qué cosas dijo Jesús, qué cosas hizo Jesús, y luego suma a todo lo que había dentro del arca del pacto, va a decir, este es Jesús. Las leyes, los mandamientos, y Jesús que decía, sigan mis mandamientos que yo les doy, y hallarán gracia y misericordia. De todo lo que había, lo que estaba envolviendo el templo, los panes de la preposición, la palabra de Cristo que Él dice, yo soy el pan de vida. Todo tiene un simbolismo allí. Esa arca no fue llevada porque no tenía poder para defenderse, porque es un simbolismo de Cristo. ¿Cristo podía defenderse? Sí, tenía el poder, pero ¿qué es lo que hizo Él? Se dejó llevar. Es más, cuando en uno de los libros de los evangelios, ¿cierto? Dice que Pedro sacó un cuchillo y cortó la oreja de uno de los servidores del sacerdote, y que Jesús dice, no, para, guarda eso. ¿Acaso no sabes que el que a espada intenta buscar justicia, también a espada va a morir? Y luego dice que Jesús tomó la oreja, la puso sobre ese que estaba sangrando, y me imagino gritando, impactado, y la oreja volvió a cicatrizarse como si nada hubiese pasado. Y Cristo dijo, yo ya estoy aquí, han venido por mí, dijo, llévenme. Lo mismo que pasó con el arca estaba ahí. El arca no es que salió un relámpago. ¿Usted sabe que el que tocaba el arca se moría? ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué no murieron? Se llevaron el arca y no murieron. Así de fácil. Es que Dios, cuando tiene un plan, Él sabe quedarse calladito y dice, llévenme. Pero ustedes no saben lo que les espera. Cristo
también puso sus manos y dijo: llévenme. Es más, cuando usted intenta comprender si a Cristo le quitaron la vida en la cruz, yo inmediatamente le digo: no, a Jesús no le quitaron la vida. ¿Ah? No se la quitaron, ¿cierto? Él se murió por los pecados. Él se dio su vida, Él entregó. Sí, Él se entregó. El arca no luchó para matar a cualquiera que quisiera tocarla. No, el arca hizo exactamente lo mismo, se entregó. Y la presencia de Dios en el arca se quedó calladita ahí, allí. Asimismo, el prototipo de Cristo se entregó por nosotros, pecadores. Y fue llevado, ¿cierto?, hasta la casa de Caifás. Luego fue llevado a un lugar de tormento, de castigo. Conocimos por un documental el lugar, la casa de Caifás, la conocimos por un documental. Y abajo vimos el lugar donde los castigaban, donde estuvo Jesús. Allí, todo esto en Israel. Entonces, Jesús, el arca y aún Dios mismo no pueden ser robados, no pueden ser quitados. Nadie tiene poder para eso. Cuando Dios decidió venir a usted, Él lo hizo. Cuando decidió venir a mí, Él lo hizo. No es que yo me lo gané o es que yo forcé a Dios a estar conmigo. Notemos ciertos detalles. El arca fue usada para ir en contra de los enemigos de Israel, de los filisteos. Y también Jesús en algún momento fue visto como el gran líder para vencer a Roma. Dijeron: tomaremos el arca y vencemos. ¿Y qué pasó? Fueron derrotados. Y muchos dijeron: Jesús, el libertador, aquí está. Tomamos a Jesús, el que hace milagros, señales, y lo llevamos y juntos vamos a hacer un ejército y vamos a destruir a Roma. ¿Y qué pasó? Jesús dijo: no, mi reino no es de este mundo. Yo no vengo a pelear con los romanos. Miren cómo se está pareciendo el arca a lo que hizo Jesucristo. Pero Jesús no pelea con Roma, al contrario, es tomado prisionero. Lo mismo que el arca no pelea con los que van en contra de ella, sino que se deja tomar prisionera. Al igual que el arca, todo está de cabeza entre los filisteos. Todo está allí como un conjunto de emociones por lo que están viviendo tras esta victoria. Asimismo, todo el gobierno romano y aún el propio pueblo de Israel quedaban atónitos ante los milagros que llegarían a través de la crucifixión de Jesús. Es decir, cuando llevaron el arca, muchos quedaron atónitos al ver lo que comenzó a pasar en ese lugar. Muertes por doquier, enfermedades y plagas comenzaron a aparecer. Por otra parte, el juicio de Dios con plagas, ¿cierto?, representa la caída de Roma como el gran imperio, que también Roma después cayó. La decisión de los filisteos de devolver el arca es como querer deshacer el problema o deshacerse del problema, o como deberíamos decir que hizo un romano. Dijo: yo me lavo las manos. Ya no podías hacerlo. Es un dicho. Ya no puedes hacerlo. Ya tomaste a Jesús, ya lo castigaste, ya lo golpeaste, lo azotaste y ya dictaste que Él fuera crucificado. No puedes lavarte las manos simplemente. Asimismo los filisteos pensaron: deshagámonos del arca. Por otra parte, la actitud del sacerdote y del pueblo es una mezcla entre una conciencia intranquila ante la pérdida de lo que era la presencia de Dios en el arca. También en tiempo de Jesús se respiraba un ambiente así. Muchos llegaron a decir: realmente entregamos al Hijo de Dios. Así como ellos dijeron: realmente cometimos un error al tomar el arca. Muchos dijeron: realmente cometimos un error al tomar a Cristo, al Hijo del Dios viviente. Y otros decían: realmente era Dios con nosotros
y lloraban ante esto. Amén. Pero lo más cierto es que Dios ofreció a su Hijo porque había un plan mayor. Amén. Lo más cierto es que Dios permitió que fuera llevada esa arca porque había un plan mayor. Ahora, cuando traemos esto como evidencia y luego adjudicamos a nuestra vida, nosotros como creyentes, como familia, y empezamos a sacar la cuenta de cuántas derrotas tenemos o de cuántas victorias, de cuántas cosas hicimos mal y cuántas hemos hecho bien. La pregunta más interesante de todas las que yo le puedo hacer hoy es: ¿aún crees que la presencia de Dios está contigo? ¿Amén? ¿Lo cree? Amén. Porque si usted cree eso, usted no ha perdido nada. Amén. Aunque alguien le diga, ¿cómo que no? Si yo te vi como eras antes, yo vi lo que tenías y mira con lo que te quedaste. Usted puede decir, yo no he perdido nada. Estos hombres, bastante tarde, y aún como pueblo, entendieron que en realidad, más que perder soldados en la guerra y los hijos del sacerdote, lo que perdieron fue la presencia de Dios. Y mi trabajo para todos ustedes es decirle, y aún a mí mismo, decirme a mí mismo, Mauricio, ya has tenido bastantes derrotas y algunas cosas que puedes contar como victoria, pero no te enseñorees en tus victorias, Mauricio, porque lo único que tienes que cuidar, lo más valioso, es que la presencia de Dios todavía esté adentro de ti. Amén. Amén. Porque el día que, Mauricio, tú pierdas eso, tú perdiste todo. Nada tiene sentido. El día que tú pierdas eso, Mauricio, nada tiene sentido. Ni siquiera por ser un pastor encontrarás un lugar con Dios. Ni siquiera por ser ordenado en tus finanzas encontrarás un lugar con Dios. Ni siquiera por ser un padre bueno o más o menos. No, nada de eso te sirve, Mauricio. Es la presencia de Dios. Amén. Y yo le transmito a usted este mensaje. Sé que usted tiene sus derrotas y sus victorias. Y puede decir, a mí no me ha ido tan mal. O puede decir, sí, pastor, la verdad que no me ha ido tan mal, pero guardo algunas copas todavía, en donde sé que tomé algunos tragos amargos, que no podré borrar de mi existencia hasta que yo muera y esté con el Señor. Porque son una memoria que me dice, sin Dios no eres nada. Sin Dios no tienes nada. Iglesia del Señor, así como yo tiemblo, el solo hecho de pensar de que un día no tenga la presencia de Dios, me da miedo. A veces he llorado delante del Señor. Hay momentos en donde de verdad no sé si puedo explicárselo. Hay momentos en donde de verdad he pasado por desiertos y me he sentido realmente desahuciado. Me he sentido seco. Miro el desierto y hasta el desierto me parece con más vida que yo. Y allí es cuando me aflijo y digo, Señor, yo no quiero perder tu presencia. Amén. No quiero perder tu presencia. Yo quiero pedirle a usted que cuando usted viva estos escenarios, aunque tenga pérdidas, aunque no tengas esa casa que esperabas, no sé, ese carro que esperabas tener un día, esa profesión que esperabas tener, aunque no tengas esa ropa que querías tener, esa vida que querías tener, ese matrimonio que en tus sueños era el ideal, aunque no tengas ese padre que pensabas que iba a ser lo mejor, o esa madre, tienes que preocuparte de que no pierdas nunca la presencia de Dios. Eso es lo más importante.
¿Y qué hago con lo demás? Si Dios te permite conservarlo, consérvalo. Consérvalo. Pero no pierdas la presencia. De allí es que nace la historia de que hubo un hombre que encontró una perla preciosa en un terreno que no era de él. Entonces fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. ¿Con tal de qué? De tener esa perla. Todo lo que usted tiene, lo que yo tengo, no vale nada si la perla no está allí. ¿Entiendes? El valor de tu vida y de tu familia, de mi vida, el valor es que esté la perla, que esté la presencia de Dios allí. Si no está, ¿sabes qué? Todo lo que tú tienes no sirve de nada. Nada. Vivirás en amargura, en resentimiento, vivirás sintiéndote sola. Cada ciertos días volverás a sentir que no debes seguir viviendo, que tienes que desaparecer. ¿Por qué? Porque es la perla la que le da el valor a ese terreno, a ese lugar. Lo que le da el valor a tu vida, esta perla es Cristo. Cuando nosotros, los hombres o mujeres de Dios, olvidamos, descuidamos el lugar y vendemos el terreno a cualquier persona y lo vendemos con la perla, estamos vendiendo la presencia de Dios. Amén. Así es. Tú tienes que entender que si la presencia está en ti, mi corazón no se vende. Amén. Si la presencia está en tu corazón, no vendas tu corazón a nadie. Porque allí está la presencia de Dios. El día que tú vendes tu corazón y te entregas a otro Señor, estás perdiendo lo más valioso que podría existir en tu vida. Y lo estás perdiendo. Y aunque tu carne puede decir es un buen negocio, porque he vendido bien, hay quienes, teniendo un corazón con presencia de Dios, prefieren venderlo todo, deshacerse de eso, para ir y alcanzar mucho más para su humanidad, para su carne. Pero son completamente muertos en vida después de eso. Ya los ves, los miras, y no está el brillo de Dios en sus ojos. Ya no hay palabra, ya no hay caudales, ya no hay pan, ya no hay espada, ya no hay protección. La casa está abierta a cualquier ataque. ¿Sabes cuál es el arca en donde Dios tiene su presencia hoy? Tu corazón. Y mi corazón. Amén. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muchas cosas importantes tú tienes, pero no te ocupes en cuidar esas cosas. Lo que más debes preocuparte es cuidar tu corazón. De aquí emana la vida. Amén. Es decir, aquí está Dios. Si usted siente que en su corazón, en su casa ya no hay vida, es porque has perdido de vista que lo que está en ti es tremendo. Amén. Es tan grande que muchos matarían por tenerlo. ¿O no fue eso lo que hicieron los filisteos? Matar por tener el arca. Pensando, si tenemos el arca, nosotros vamos a tener la